Hola, bienvenidos a una nueva sesión de terapia en vivo, una terapia grupal pero individual, donde cada vez se suman personas de diferentes países. Ahora se están sumando de Irlanda, ya les había dicho de Kenia, de México, de Colombia, de Venezuela, Buenos Aires, Argentina, interior del país. Y la verdad que me reconforta mucho los mensajes que me están mandando. Son muy lindos porque me sirven y me guían hacia dónde ir, me ayudan a saber qué les está pasando. Así que no duden en escribirme porque me ayuda muchísimo y me marca el rumbo hacia dónde. En mis historias de estos días, de ayer, lo que puse fue si estaban en eje, si se estaban sintiendo en eje, si era sí, si era no, o si era a veces. Hubo muchísimas opciones y muchísimas variables. Algunos me contaron por qué razón y este es el tema que vamos a abordar hoy. ¿De qué se trata nuestro eje? ¿Cuáles son las cosas que nos sacan del eje? Y si hay alguna posibilidad de sostenernos en equilibrio más tiempo. Hay una fantasía que tenemos las personas, en general los seres humanos, y es que creemos que vamos a llegar a un punto de estabilidad y de allí nada se va a mover. Todos quisiéramos llegar a puntos que nos den seguridad principalmente y llegar a estadios y a situaciones de vida que no se modificaran. Vínculos, una vez que nosotros entablamos un vínculo que nos parece amable, fructífero, amoroso, estable, queremos justamente que se fije ahí. Cuando nosotros tenemos un determinado trabajo donde consideramos que las variables están ok, el dinero que ganamos está bien, podemos vivir cómodamente, queremos también que se quede fijo, que no se mueva. Cuando tenemos alguna situación de cambio, cualquiera sea, queremos que una vez que adquirimos el equilibrio, se quede en ese punto fijo. Me gusta imaginar a las personas como si fueran el globo terráqueo. Recuerden que tenemos los polos en sus extremos, tenemos trópico de Cáncer y Capricornio y tenemos la línea del Ecuador que va justamente por el medio del globo terráqueo, que es allí donde todos queremos quedarnos, en esa línea del Ecuador. Y yo les digo a las personas cuando me vienen a consultar que esa línea del Ecuador, si la vemos en algún otro aparato de medición, por ejemplo, un monitor de hospital, es que nos está diciendo que estamos muertos. Quiere decir que si no hubiera movimiento y no hubiera un juego suficiente en la vida, directamente estaríamos muertos, nada sucedería. Y para esto es bueno entender que nosotros vivimos una experiencia en este planeta justamente para que las situaciones se vayan moviendo y en ese movimiento vayamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque en el momento de confrontar, de cambiar de rol, de posicionarnos, de encuentro y desencuentro, podemos ejercitar nuestros recursos y a partir de allí utilizarlo mejor o a fortalecer las debilidades en caso de que no los tengamos del todo fortalecidos o habituados a utilizarlos, y desde allí ver de qué manera los ponemos en uso y podemos fortalecerlos y podemos volverlos potenciados para que nos ayuden a encontrar el nuevo equilibrio en esa nueva situación que apareció en nuestras vidas y que no sabíamos antes que hubiéramos hecho. Entonces, pensar la vida como un ensayo, como una obra de teatro donde temporada a temporada va cambiando el libreto y van cambiando los personajes, y hoy me toca ser protagonista y después me toca ser madre y después me toca ser hija y después me toca ser vecina. Lo que hace es ponerme en juego justamente en esto que se trata de esta gran franja entre el trópico de Cáncer y Capricornio, que es a donde una vida normal se mueve. Cuando nosotros vivimos una vida apacible, en neutro, en Ecuador, no es una vida normal, no es una vida de aprendizajes, sino es un momento de nuestras vidas donde estamos muy estructurados, estáticos, y entonces creemos que con fórmulas más estructuradas vamos a asegurarnos la felicidad porque nada cambia, nada entra ni nada sale de nuestras vidas. Y eso es una mentira, es una falacia, no ocurre así. No quiere decir que no hay momentos de nuestra vida donde habitemos una meseta y que se la pasa muy bien,
porque estamos un tiempo tranquilos, ya con los recursos aprendidos, puestos en movimiento y entendiendo que nos movemos en ese escenario de manera fluida. Pero por momentos, en determinadas etapas de nuestra vida, hace falta que se mueva esta escena, que nos cambien de escenario, que cambien el protagonista, los actores, que entren y salgan, que cambie de guión. ¿Para qué? Para utilizar otros recursos que estaban más aquietados y que no estábamos poniendo en uso. Me gusta asemejar esto con una clase de gimnasia. Muchas veces estamos habituados a hacer un solo deporte y hay determinados músculos que se nos ponen en juego y dominamos ese deporte. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos ese grupo muscular bien tonificado. Pero ¿qué pasa si cambiamos de clase? ¿Qué pasa si de hacer pesas pasamos a hacer yoga? O si de yoga pasamos a esquiar. Lo que sucede es que otro grupo muscular, que está mucho más debilitado, aunque las personas se puedan ver en buen estado físico, utilizaron solo un grupo muscular. Y entonces cuando se pone en juego otro grupo, resulta que parece que nunca hicimos deporte, que nunca hicimos actividad física, y eso no es verdad. Lo mismo pasa con los recursos de las emociones. Nosotros tenemos nuestro cuerpo mental, o sea, los pensamientos, la capacidad que tengamos en equilibrio entre un hemisferio y el otro. Recordamos que el equilibrio entre el izquierdo tiene que ver con lo lógico-matemático, con el análisis. El derecho tiene más que ver con lo emocional y con el inconsciente. Entonces tiene que haber como un equilibrio entre ambos. Para eso esta terapia en vivo, que lo que hace es bajar las barreras represivas que nos conectan ambos hemisferios y que nos permiten la posibilidad del equilibrio a partir de la unión, de la conexión entre hemisferios. Entonces, en la parte superior tenemos los pensamientos, tenemos el cerebro con toda su potencialidad. Luego tenemos el centro, que es el pecho, el tórax, que es donde se encuentra nuestro corazón, donde solemos sentir las emociones que van principalmente de la garganta, del pecho hasta la víscera. Y luego tenemos nuestro anclaje, nuestra conexión con la tierra, que se encuentra primordialmente desde caderas hacia abajo, que nos muestra el lugar que ocupamos, la firmeza o debilidad donde estamos parados en este momento en nuestras vidas. Entonces un poco la terapia de hoy se va a versar en esto, en este ejemplo, en este diagrama que les acabo de hacer entre cabeza, torso y piernas, y vamos a observar en dónde perdieron el eje, dónde pueden estar descompensadas las áreas, porque si tengo preponderancia de mis pensamientos, es muy probable que no tenga conexión al suelo, que mis raíces estén debilitadas y que sienta o que no tengo energía o que siento debilidad y que no voy a poder con las situaciones. Si es al revés, si tengo mucha conexión con mis raíces y poca con mi cabeza, es muy probable que mi actitud sea muy física, muy del cuerpo, muy de la materia, mucho que ver con el poder, desde la materialidad, desde las posesiones y muy poco desde lo que sea intelectualizado y lo que tenga que ver mucho con mi inconsciente, con mi ser en este mundo. Y por otro lado, si tuviera mucha injerencia en lo que se trata mi zona media, mi torso, podría tener el peligro del desequilibrio en cuanto a la hiperemocionalidad. Si toda mi vida la parte más importante es mi emoción, tengo que entender que necesito la parte superior y la parte inferior para generar el equilibrio. Entonces, si dividimos el cuerpo en estos tres módulos, en estas tres áreas, vamos a poder empezar a abarcar una vez más de qué se trata este nuevo equilibrio, este nuevo eje del cual vamos a trabajar y hacer un ejercicio vivencial en tan solo unos minutos más. Volviendo al planeta y al globo terráqueo, recuerden que hablaba yo de una franja media entre Trópico de Cáncer y Capricornio. Cuando las personas vienen a consulta, muchas veces están polarizadas. Quiere decir que sus vidas están estancadas en alguno de los dos polos. Por ejemplo, en la franja media encontramos los miedos, que están en perfecto equilibrio, más allá de que puedan tocar por momentos un trópico u otro, y cuando se desbordan por alguna escena, por alguna situación puntual de nuestra vida, puede ser que se vayan de esa franja y lleven bastante más su punto hacia el polo norte, por ejemplo. Entonces,
de tanto miedo acumulado pasaría a una fase de pánico. Si nosotros en esa franja media tenemos enojos y se acumulan los enojos, empiezan a sobrepasar el área entre trópicos e irse hacia el polo, dirigiéndonos directamente a estados de ira. Quiere decir que el miedo, el enojo, la tristeza, el dolor, la pena, la alegría, son emociones que se encuentran en esta franja media, que es absolutamente normal y donde nos muestra un equilibrio, como decíamos antes, que no tiene que ver con la línea del Ecuador, sino que tiene que ver con la franja entre trópicos. Quiere decir que 1/3 del planeta marca mi zona de equilibrio. Y eso ya es bastante importante, porque nos vamos del concepto de una sola línea que pareciera casi imposible de lograr, porque ¿quién puede mantenerse en un lugar tan estático como una simple línea para decir que estamos en eje o que tenemos equilibrio? Es absolutamente imposible, salvo por fracciones de minutos. En cambio, si pensamos en que el equilibrio significa un estado de movimiento en ondas, no en picos, que nos marcaría la polaridad, sino en ondas, donde esa vibración en ondas toca entre todo ese tercio del planeta, entre trópico de Cáncer y Capricornio, que seríamos nosotros mismos. Allí entonces puedo encontrar la posibilidad y el aire y el respiro de decir, bueno, ¿quiere decir que si estoy triste estoy en equilibrio? Sí. ¿Quiere decir que si estoy enojada estoy en equilibrio? Claro. No voy a estar en equilibrio si tengo ira. Si soy una persona que vivo despotricando contra todo. Si soy una persona que me enojo contra todo, que soy extremadamente negativa. Allí estoy polarizada. Estoy polarizada también, no solamente cuando tengo un exceso de intensidad, sino también cuando no tengo intensidad, o sea, estados depresivos. Si nosotros sumamos muchas tristezas, mucho sufrimiento, muchas penas, y nos vamos de ese trópico hacia el polo sur, lo que vamos a encontrar es un estado de depresión. Eso tampoco es equilibrio, sino que eso significó que hubo una sumatoria de emociones de desgano, de tristeza, de pena que se acumularon. No fui consciente, no las trabajé en su momento y entonces me generan que eso se polarice y me lleve a estados de depresión. Entonces, como vemos, hay una posibilidad de empezar a conocernos un poco más y de entender si nos fuimos de esa franja media y nos polarizamos o si seguimos en movimiento. Para que una persona esté en estado de equilibrio, tiene que estar en movimiento. Y cuando tiene que estar en movimiento, necesita que haya un espacio vacío. No sé si alguna vez jugaron a ese jueguito donde son 15 fichas en un cuadrado, donde se supone que la 16 está faltante. Entonces las fichas, sin moverlas de ese marco, se van corriendo para desorganizarse y mezclarse, y uno las tiene que volver a poner del 1 al 15 correlativas solamente con ese espacio libre que nos queda para moverlas. Esto nos dice que la vida es exactamente eso. Tiene que haber garantizado un espacio vacío para que las fichas puedan moverse. Si nosotros tuviéramos todos los espacios cubiertos, no habría vida, no habría experiencia, no habría aprendizaje. Y entonces vendríamos aquí simplemente a hacer un poste. ¿Por qué? Porque no nos atravesarían las emociones, los pensamientos, las experiencias, no vibraríamos en aprendizaje y no podríamos utilizar los recursos que trajimos para ver de qué se trata esas herramientas que tenemos en nuestra bolsa, en nuestra mochila con la que venimos como recursos a esta vida. Entonces, parte de la experiencia que vamos a hacer hoy es, muchos más me dijeron que no estaban en eje y que estaban a veces, así que lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio que tenga que ver con poder hacer conscientes cuáles son las partes de estas 3 áreas que están fuera de eje y cómo volverlas a un punto de armonía. El punto de armonía sería volver a esa franja entre trópicos para ubicarnos en un lugar donde puedo moverme pero sin polarizarme. Polaridad significa desequilibrio,
franja media y movimiento significa estado de armonía y equilibrio. Son palabras que parecieran muy pretenciosas cuando volvemos a querer que sean una línea de ecuador, pero cuando podemos pensarla en franja, ahí directamente podemos entender que es algo que está al alcance de nuestra mano y que las escenas que vamos viviendo día a día, que nos van desequilibrando supuestamente y entre comillas, no hacen más que ponernos en escena para ejercitar lo que todavía no logramos. Aquella emoción que nos está desbordando y que tiende a polarizarse es algo que se puede poner en juego y es la oportunidad para ver de qué manera la practicamos y de qué manera la volvemos un recurso al alcance de la mano para que sea algo que no nos lleve hacia el fondo de nuevo. Algunas de los roles, de los patrones, de las emociones que se ponen en juego y que nos desequilibran totalmente son el encierro, la soledad, la falta de control, la injusticia, el dolor, la sensación de abandono, de desamparo, el vacío, el enojo extremo. Todo eso lo que hace es, por un momento, sentir que nos saca de eje absoluto, sentir que nos ataca eso que está sucediendo fuera de nosotros, pero que automáticamente nos atraviesa, y en el momento en que nos atraviesa, no está queriendo voltearnos. Lo que está queriendo es ver cómo utilizamos esos recursos con los que ya vinimos a esta vida. Recuerden que lo que les dije siempre es que hay una herida, una gran herida, que nosotros recorremos a lo largo de muchas décadas de nuestra vida hasta que realmente de eso podemos hacer algo aprendido. Y que no se trata de un castigo a la vida, sino de la repetición de escenas que de determinada y diferente manera nos lleve a una experiencia donde entendamos que tomamos ese recurso, que tomamos esa herramienta y podemos salir del paso sin ningún problema. Entonces, si salimos de esta idea de premio y castigo y nos conectamos con la idea de que tenemos dentro nuestro todas las oportunidades para poder salir adelante, entonces para esto terapia en vivo, para esto esta idea de dónde están esos recursos, cómo hago para salir de esta escena, de este momento que me tiene totalmente fuera de equilibrio. Bueno, vamos a comenzar ahora. Lo que les voy a pedir es que se ubiquen en un lugar cómodo, lo más cómodo posible, porque recuerden que vamos a entrar en un estado de relajación y de meditación. Esta sesión va a quedar grabada en mi IGTV del Instagram, IGTV, en mi canal de YouTube que se llama Claudia De Angelis, donde están las otras terapias en vivo, y en Spotify, Claudia De Angelis Psicóloga, donde pueden escucharlo con auriculares de una manera mucho más profunda en el momento en que quieran, sin que los distraiga tal vez la imagen. Otra opción es mi página de Facebook, Claudia De Angelis, psicóloga y escritora. Todas estas son opciones, las que ustedes utilizan, las que les resulte más cómodo, donde pueden tener un montón de otro material que también los ayude a vivir mejor. De esto se tratan todas mis redes, de dar herramientas que por un lado o por otro los ayuden a pasar mucho mejor esta experiencia de vida. Bueno, entonces ahora ubicados ya en un lugar cómodo, van a cerrar los ojos, van a comenzar a inspirar y exhalar pausado y profundo. Y luego en algún momento les voy a pedir, cuando vaya terminando el ejercicio, que me escriban cuáles son las consignas que les voy a pedir, que son muy breves, y que me puedan escribir para hacerme la devolución y a partir de lo que voy leyendo ayudarlos a que puedan entender un poquito qué es lo que experimentaron. Bueno, ahora vamos a inspirar en 4 tiempos, bien pausados, pero no cortando la respiración. La respiración es continua, pero las pausas son lo más largas posibles. Contamos entonces de 1 a 4 y vamos a comenzar a inspirar. 1, 2, 3,
4. Retengo el aire en 2 y exhalo por la boca haciendo una respiración fuerte, intencionada, donde quiero sacar todo el aire inspirado y quedar en vacío. Vuelvo a inspirar en 1, 2, respiración continua, 3 y 4. Retengo en 2 y ahora exhalo en 4, 3, 2, 1. Sostengo el vacío. Empiezo a conectarme con la idea de vacío tan importante para nuestras vidas, permitiendo que a partir de ese vacío se genere el movimiento y la experiencia de vida. Inspiro por última vez en 4. Comenzamos ahora. 1, 2, 3, 4. Sostengo en 2 y exhalo pausado, prolongado y continuo en 4, 3, 2, 1. Me quedo tranquila, me siento tranquilo y voy a comenzar a conectar con mis pies. Voy a imaginar un suelo, el que más les agrade. Puede ser una tierra bien fértil, bien húmeda, marrón, o puede ser un césped muy verde. Siento que mis pies empiezan a internarse en ese césped, en ese suelo, como si pudiera yo comenzar a echar raíces. Llevo toda la inspiración hacia los pies, estimulando para que se transformen cada vez más en raíces que comienzan a abrirse paso en la tierra. Más y más profundo. Comienzo a sentir como un cosquilleo en los pies y en las piernas. Es por el anclaje, es porque estoy empezando a conectar con mi tierra, con mi sustento, con lo que me va a sostener firme en ese suelo profundo. Tomo conciencia de esto y comienzo a sentir la densidad de lo que significa estar enraizada. Observo si me cuesta. No es habitual estar enraizado y anclado, y eso me lleva a muchos desajustes en mi vida cotidiana. Por eso ahora vamos a inspirar profundo y le vamos a dar otro rato a las raíces para que me permitan de a poco volver a mi eje. Aquí vamos a comenzar a imaginar que nos estamos transformando en un árbol. Comenzamos ahora a ver en detalle las raíces de ese árbol. Observen el tamaño,
el color y la forma, y sientan la conexión de las raíces con el suelo. ¿Cómo sienten la conexión con el suelo? ¿Es acaso algo agradable o es incómodo? Observaron si estaban desconectados o si el pasaje por las raíces en esa tierra se sintió algo que ustedes ya estaban viviendo. Se va intensificando el cosquilleo, se va intensificando ahora la sensación de calor. La energía que va a entrar, como en los árboles, desde la tierra hacia arriba, regalándole, nutriendo a ese árbol con todo lo que necesita para generar su ciclo evolutivo. Las raíces ahora, voy a contar de 3 a 1, van a ir aún más profundo y en ancho para generar un buen anclaje. 3. Sienten ahora el vigor, la fuerza. 2. 1. Raíces conectadas al suelo. Y ahora vamos a comenzar a observar el tronco de abajo hacia arriba. Van a llegar desde el suelo hasta donde comienzan las ramas. Van a observar de abajo hacia arriba en detalle cuál es el ancho de ese tronco, el alto y las características que tiene. Observen cada detalle. Mientras van sintiendo que las piernas y el tronco de sus cuerpos se va transformando en ese árbol, de abajo hacia arriba, paso a paso, comienzan a sentir la sensación de ese árbol. Concéntrense en la forma y si observan algún detalle en la corteza. Seguimos lentamente observando ahora, imaginando que extendemos nuestros brazos y que a partir de allí hacia arriba se dibuja un semicírculo. La estructura van a comenzar a ser las ramas y la copa va a ser la parte alta de nuestro cuerpo y va a abarcar principalmente la mente. Vamos recorriendo cada una de sus ramas. Van observando el grosor y la forma. La sensación de energía recorre de abajo hacia arriba lentamente y van empezando a sentir que se vuelven esa presencia en cada rama y en cada hoja. Van a recorrer en detalle una de sus hojas,
observando las nervaduras y su diseño, y observando el color de esa hoja. Entre la cantidad de hojas verdes que ven, va a haber varias hojas color amarilla. Esas hojas amarillas van a tener escritos una palabra, una emoción o una situación que sienten como negativa y de la cual quisieran desprenderse. Vamos a hacer lentamente un recorrido por todas las hojas amarillas. Se van a tomar el tiempo de observar cada palabra una por una. Elegimos la primera. Observamos qué dice. Automáticamente surgen las emociones conectadas con esa palabra. Las dejamos fluir, las dejamos moverse dentro nuestro para que se expresen. Porque si no las dejamos moverse y no las dejamos liberarse, lo que hacemos es estancar nuestra energía y dejar de fluir, trabar ciclos y dejar de crecer. Nos conectamos con cada emoción de esa hoja, de esa palabra. La recorremos de manera física y emocional. Es muy importante que sean conscientes, que revivan, porque al revivir las emociones las podemos desactivar de nuestro sistema para siempre. Dejamos de estar estancados allí y podemos liberarnos de ese estancamiento. Y podemos ir volviendo a nuestro eje. Vamos a ir por la segunda hoja amarilla. Ahora van a observar la palabra que tiene escrita, si tiene que ver con un nombre o una situación. Comienzan a sentir lo que les va provocando esa palabra. Van a revivir la escena que les viene a la memoria. La sienten en toda su intensidad. Revivan, limpien.
Sientan. Es importante dedicarse este tiempo a sumergirse en ustedes mismos, a conocerse más. Tienen más conciencia de quiénes son y más dominio y posibilidad de volver al eje cada vez que algo se mueva en nuestras vidas y nos corra del mismo. Sean lo más consciente que puedan en revivir esas emociones. Siéntanlas en el cuerpo, observen qué les sucede a lo físico cuando las están sintiendo. Vamos por una tercera hoja amarilla, nos dirigimos hacia ella. Ahora, observamos qué palabra tiene escrita, sentimos cómo surgen las emociones dentro nuestro que nos conectan a esa palabra. Identificamos la sensación y la emoción. Vamos por la próxima hoja amarilla. 3, 2, 1. Observan la palabra, sienten qué les provoca, qué les genera. Dejan que toda la emoción se manifieste. De pronto van a comenzar a sentir una brisa. Recuerden que son ese árbol anclado en ese entorno. Mientras sienten, van observando el viento y la brisa que se va levantando, que va comenzando a intercalarse entre las hojas y que empieza a desprender cada vez con más fuerza, una por una, esas hojas amarillas que van viendo, que se van llevando todas esas palabras y todas esas sensaciones y emociones que fueron sintiendo. Estén atentos, sientan el viento, cada vez es más fuerte, lo sienten pasar entre las ramas y las hojas y observan cómo se van desprendiendo una a una todas esas hojas amarillas.
cómo se van liberando todos los pensamientos negativos, todas esas marcas que quedaron dando vuelta en la cabeza, generando ese malestar, esa rumia mental, la necesidad de búsqueda de solución, lo que quedó guardado y escondido. El viento ahora se vuelve aún más fuerte y se lleva decididamente todas y cada una de esas hojas amarillas. Sientan cómo se van liberando, mientras ese viento se lleva todo lo que ya no corresponde, lo que los saca de eje, a lo que le están poniendo demasiada atención y no la merece. A medida que las hojas se van alejando de la copa de ese árbol, van sintiendo alivio, van sintiendo vacío, van sintiendo libertad. El viento empieza a calmar lentamente. Van observando cómo quedó esa copa y si todas las hojas están verdes o cómo lo están viendo ahora. Observan la copa por unos instantes en detalle. Así es como quedó la mente y parte de la emoción en este momento. Ahora toman conciencia de todo el sistema árbol. Van a comenzar a sentir los nutrientes a través de la raíz, recorrerlas, entrar en el tronco, seguir subiendo. Sienten el cosquilleo de esa energía, de la savia de ese árbol recorriendo, alimentando, dirigiéndose hacia cada rama, hacia cada hoja. Sienten el movimiento continuo desde la tierra hasta el extremo de cada rama u hoja. En cada inspiración, la savia recorre más y más partes del árbol, devolviéndole autonomía, alimento, eje, fuerza. Mientras sienten el recorrido de la savia, van a observar detenidamente el tronco del árbol, van a observar su corteza y sus detalles. Y ahora se van a alejar un poquito y van a ver el árbol en toda su dimensión. Y van a escribir las 3 primeras palabras que les venga, que definan a ese árbol que están viendo en este instante. Les voy a pedir si pueden escribirlas para que yo pueda leerlas. No busquen las palabras, son las primeras palabras que les vienen, no importa cuáles sean. Tres palabras que definen
a ese árbol que están viendo. Empiecen a sentir todo eso que están escribiendo, de abajo hacia arriba, sintiendo que toda esa abundancia, esa alegría y esa fuerza viene desde la tierra y nutre el interior de ese árbol, que es el yo. Ese árbol representa el yo. Las raíces son su conexión al lugar donde existen. El tronco es el eje y la columna que lo sostiene. Junto con esas raíces y la copa, ahora limpia, es la que les permite los pensamientos que sean nutritivos y útiles para todo esto que están sintiendo en este momento. Recorran la sensación de ese árbol ahora, fusionados por completo, entendiendo que ustedes son ese árbol y sientan la estabilidad. Ahora van a sentir aún más la densidad de ese tronco, observen el grosor. Si vieron en el tronco alguna marca, esa marca, como si fuera un nudo, puede ser algún momento traumático de la existencia que han tenido hasta hoy. Si las raíces están expuestas y no estaban profundas, quiere decir que allí tienen que poner su atención, porque puede ser que no estén habituados a estar conectados con esas raíces, y las raíces son fundamentales en el equilibrio de un árbol, porque un árbol con mucha copa y poca raíz, frente a la primer brisa o al primer viento, se cae. Así que observen al comenzar esta meditación si las raíces eran débiles. Para seguir trabajando estas raíces, en mi canal de YouTube hay meditaciones que tienen que ver con la energía vital y con la estrella de tierra y cielo, o de cielo y tierra, para trabajar esta conexión con el suelo, que es absolutamente importante para una vida en equilibrio. Si observaron que la copa tenía flores, es que sus pensamientos son muy floridos y van a tener que observar si había más flores que hojas, si no había hojas amarillas, si la copa estaba llena de hojas amarillas. Observen un poco cómo era esa copa cuando comenzaron a habitarla y cómo fue quedando después que hicimos el ejercicio. Si alguien tiene una duda en estos minutitos que nos quedan, que tenga que ver con las palabras que les vinieron de este árbol, me las escriben y puedo interpretar qué es lo que sucedió. Todos los mensajes de arriba son fascinantes, les devolvieron estabilidad. Recuerden que ese árbol tiene su propio eje, pero para que tenga su propio eje y se los devuelva, es que ustedes tienen que tener una buena raíz, siempre comenzando por la tierra, recibir esos nutrientes, que es esa energía que limpia y alimenta. Tienen que tener ese tronco y esa copa, todo en armonía, habiendo podido sacar lo nocivo, lo que ya no sirve de esa copa, y preguntarse también cuántas veces le damos importancia a situaciones puntuales que no hacen más que demostrarnos cosas y que no nos tienen que llevar puestos en un excedente de emociones. Las emociones, cuando son más allá, cuando están polarizadas en estadios de mucha bronca o de mucha impotencia o de mucho dolor, lo que nos hacen es polarizarnos. Recuerden lo que hablamos al principio de esta sesión de terapia en vivo, y entonces al llevarnos a los polos nos desequilibran absolutamente, porque perdemos la referencia de esa franja entre trópicos, de esa onda en movimiento que significaba el fluir en equilibrio de esa franja media. Cuando estoy polarizado,
toda mi energía va hacia un lugar y pierdo la contención del polo opuesto, porque estoy poniendo toda mi energía en un lugar. Acá me están respondiendo. Bien, una de las cosas que suele suceder es esto, que al principio ven un tronco débil o flaquito y de repente después de haber limpiado la copa empiezan a sentir que ese tronco se volvió más vigoroso y más fuerte y más grueso y que las raíces son grandes y que ahora nos sostienen en esta tierra fresca, nutritiva, que significa el estar en un lugar posicionados con la columna, con nuestro ser en eje y firmes y entendiendo que el suelo es clave para nosotros. Los seres humanos tenemos centros de energía y el primer chakra contiene todo lo que es la parte inferior del cuerpo. Eso significa que todo comienza por el suelo, por la raíz, que la energía vital por excelencia viene de la tierra y que si nosotros nos llenamos de pensamientos viciosos, lo que hacemos es desconectarnos y volvernos como si fuera un barrilete sin sostén o un globo con helio sin hilo. Entonces lo que hacemos es perdernos. ¿En dónde nos perdemos? En el exceso de pensamientos. Y de allí lo único que hacemos es caer en una carrera viciosa de pensamientos nocivos que lo único que hacen es perdernos del eje. En contraparte, las emociones hacen lo mismo. Si yo caigo en estadios de muchas emociones, esas emociones me llevan fuera del eje y entonces pierdo y olvido que yo tengo un equilibrio y que el equilibrio siempre es estar sujeto a la tierra, anclado y sostenido. Piensen en un ombú que tiene una copa gigante y sin embargo las raíces son tan gigantes, algunas aéreas y otras subterráneas, igual que esa copa. El roble lo mismo, son árboles por excelencia que nos muestran que la secuoya, todo ese tamaño de árbol, puede ser gigante porque tiene la raíz que lo puede sostener y que entonces cuanto más raíz, más alto puede ir y más ancho puede surgir. Así que habiendo hecho este ejercicio, esta analogía con el árbol, recuerden que somos un árbol y que el árbol no se mueve nunca de donde está y sin embargo vive una vida llena de experiencias que significan con recibir esa brisa, con recibir la luz del sol, que pueden imaginar ahora, que se transforman en ese árbol, que reciben el sol entre sus hojas, sienten la brisa, sienten el calor y hacen que ese sol comience a viajar por el árbol de arriba hacia abajo, sintiendo toda esa sensación de armonía, de plenitud, entre la fuerza adquirida por las raíces y la calidez del sol, más la suavidad de la brisa. Y ahora se van a quedar como árbol, observando el entorno. Observando dónde están emplazados, qué hay alrededor. Cómo se sienten en ese lugar donde están. Sienten que respiran junto con la brisa. Sienten que se expanden con la luz del sol. Y sienten la fortaleza que tienen enraizados a ese suelo nutritivo y firme en el que están enraizados y emplazados. Se quedan aquí todo el tiempo que quieran, recordando que volvieron al eje y recordando que a cada rato solemos salir del eje,
pero que tenemos las herramientas en nosotros mismos para volver una y otra vez a nuestra armonía, a nuestra plenitud y a nuestro poder interior. Les agradezco muchísimo haber compartido esta sesión en vivo conmigo y recuerden que pueden volver a verla en Spotify, en mi página web que está aquí fijada, claudiadeangelis.com.ar, y allí están todas mis redes para volver a hacer este ejercicio cada vez que pierdan el equilibrio, cada vez que sientan que algo los llevó de donde querían estar. Les mando un cariño grande y nos vemos el lunes que viene, 5:30 hora Argentina. Gracias por estar.